El tema de co-crear trajo a discusión y a objeto de estudio un punto que para algunos es un paradigma filosófico y para otros es simplemente enigmático. Y se trata de ser o hacer. Y explicábamos que no es lo mismo hacer que co-crear, porque tú co-creas cuando lo que estás haciendo nace de quien tú eres en Cristo. Y quiero ponerte un ejemplo y es la famosa mujer de Proverbios 31. Cuando te pones a leer el capítulo, a partir del verso 10 u 11 en adelante, te quedas impresionado de la cantidad de cosas que esta mujer hace. Por años traté de imitar el rol de esta mujer desde mi personalidad perfeccionista que buscaba por medio del hacer obtener identidad, sencillamente desgastante. No fue sino hasta que Dios me llevó a detenerme en una palabra que no solo cambió toda la dinámica de cómo yo entendí el capítulo, sino que también trajo una nueva dinámica de cómo yo empecé a funcionar como mujer e hija de Dios. Y te explico, y es que en el verso 11 comienza diciendo quién es esta mujer y después dice lo que hace. Primero dice mujer virtuosa. Allí radica la clave de todo lo que se describe más adelante. Es precisamente la virtud lo que hace que ella pueda hacer. Ahora, ser virtuosa no es que la mujer era una genio, es que ella estaba compartiendo la naturaleza de Cristo. Por quien ella es en Cristo es por lo que puede hacer las cosas que está llamada a hacer. Es su posición en Cristo lo que le permite actuar. Nosotros somos espíritu, somos un espíritu que posee un alma y que moramos en un cuerpo. Nuestra realidad es más espiritual que física. Por eso es que la palabra de Dios nos indica que a lo que nacimos de nuevo hemos sido reposicionados. Ahora estamos sentados junto con Cristo en los lugares celestiales. Por eso adoramos no desde nuestras emociones, sino en espíritu y en verdad. Pero muchas veces nuestra naturaleza carnal no nos permite entender la dinámica espiritual que Dios desea establecer en nuestras vidas por medio de la palabra, y la cual es vida y es espíritu. Permanecer en la palabra es fluir desde el Espíritu, es movernos y tener nuestro ser en Cristo. Pero debido a que mi mente era natural, mi mente no estaba renovada, y muchas veces eso sucede con cada uno de nosotros, en vez de hacernos partícipe de la naturaleza divina, nos hacemos más receptivos, más conocedores y más atentos a la vida almática como principal fuente de influencia en los patrones mentales. Dios desea que llevemos frutos, Él desea que caminemos en propósito, pues eso trae gloria a su nombre. Pero la forma no es perfeccionando nuestra alma, sino viviendo desde el Espíritu. Déjame explicarte un poco más y vamos a tratar de entrar en esto de lo que significa entender la gloria de Dios. La gloria de Dios es el Hijo y la gloria del Hijo es la iglesia y la gloria de la iglesia son los frutos. Pero los frutos solo los genera Cristo. Por eso es que nuestro trabajo es permanecer para poder compartir de su naturaleza e identidad, de modo que la gloria de Dios se manifieste a través de sus servidores en poder, victoria y salvación. Así que cuando la palabra nos invita a darle la gloria a Dios, nos invita a que demos frutos. Porque mientras tú estás dando frutos, entonces la gloria del Padre está obrando por medio del Hijo y se manifiesta en nosotros como siervos. Cuando tú das frutos, y no solo eso, cuando damos frutos de acuerdo al llamado específico que Dios puso en nosotros, entonces le estamos dando la gloria a Dios. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan muchos frutos y muestran así que son mis discípulos. Juan 15:8. Una vida virtuosa es una vida de frutos y una vida de frutos es una vida de permanencia. Así que la mujer de Proverbios 31 no nos describe a una mujer ocupada, no, describe a una mujer fructífera. Mira, en el Antiguo Testamento la cantidad de promesas que envuelve la palabra fructífero son inmensas. Nosotros tenemos una mentalidad occidental de productividad, pero en realidad Proverbios 31 nos muestra un misterio que yace en la fertilidad y cómo eso supera la productividad. Pues la productividad busca hacer basado en tus fuerzas, mientras que dar fruto buscas co-crear desde la dependencia. ¡Wow! No se puede traer algo a la existencia por sí mismo. El Señor Jesús nos dijo en Juan 15, 4 y 5, dice, permanece en mí y yo en vosotros.
como el pámpano no puede dar o llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nadie puede multiplicarse o dar frutos solo. Por eso la creación habla de dos hacerse uno, de multiplicación por medio de la unión y la unidad, como lo vimos en los apóstoles, cuando estaban reunidos en el aposento alto y 120 se convirtieron en 3000. En el arca se subían de dos en dos, porque en la pareja estaba la semilla de multiplicación que repoblaría la tierra. Así, desde nuestra dependencia con el Padre, co-creamos y llenamos nuestras manos de frutos. La mujer de Proverbios 31 describe perfectamente lo que significa bendecir el fruto de tus manos. ¿Has alguna vez pensado que tus manos producen frutos? Deuteronomio 28:12 dice, el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Otra versión dice, el fruto de tus manos. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que nosotros buscamos ser más productivas estando más ocupadas. Yo era una de las personas con más problemas de identidad que conozco y vivía ocupada. Quería hacer de todo, no paraba. Pero Proverbios 31 no hablaba de trabajo, hablaba del fruto de la dependencia o del fruto de la permanencia. De allí que para aquellos que me conocen es que han escuchado y me han escuchado decir yo trabajo desde el descanso. ¿Qué es eso? Trabajo desde la permanencia. Eso no quiere decir que no hago nada, pero que lo que hago ya no va a definir quién yo soy. Y esta es la segunda característica de un hijo y un heredero. Permanece para dar frutos. Así que, ¿qué llevamos hasta ahora? Uno, que como hija y heredera eres co-creadora. Y dos, el fruto de la permanencia, es decir, que como hija y heredera permaneces para llevar muchísimos frutos. En enseñanzas anteriores probablemente me has escuchado hablar sobre los diferentes tipos de semillas, refiriéndome a semillas naturales y semillas espirituales, y cómo lo que hacemos con nuestras semillas naturales establecen una dinámica en lo espiritual. Esto lo menciono en la clase de la ley de la siembra y la cosecha, eso está en el curso de puertas generacionales. Primero lo natural y después lo espiritual. Por ejemplo, tus decisiones nacen de tu voluntad. Tu voluntad es esa fuerza o poder de escogencia que desata vida o muerte. Por supuesto, no solo se refiere a la muerte física, sino que a este efecto de infertilidad, de futilidad, de sequedad. Las semillas naturales se sujetan a leyes naturales, como lo es la ley de la siembra y la cosecha. Cosechas lo que siembras, es decir, están sujetas a tiempo y están sujetas a espacio. Pero hay algo que trasciende o superpone o sobrepone, creo que sería mejor, por encima de esta ley, es la ley del espíritu. A mí me gusta llamarla la ley de la libertad. Esta es la ley que nos hace ser fructíferas. El espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos estos son manifestaciones del fruto del Espíritu operando en nosotros. Esta ley del Espíritu nos conduce a vivir una vida ¿de qué? De pacto. Y es justamente la decisión de caminar en el Espíritu lo que nos hace siervos de pacto. Y como siervos de pacto, presentamos nuestra voluntad como sacrificio vivo. Ahora se convierte en un lugar de adoración y de rendición a Dios, haciéndonos libres de la ley de la muerte, del juicio, de la futilidad, pues donde sea que esté activa la ley del Espíritu, expresada por medio del amor, del gozo, del paz, de la paciencia, benignidad, etc. Contra tales cosas no hay ley. Y eso está en Gálatas 5, del 22 al 25. En el ejemplo anterior, nosotros vimos una perfecta relación entre la voluntad como la semilla natural, afectando la dinámica natural y espiritual por medio de esta semilla o de la voluntad. Podemos escoger caminar en el espíritu o en la carne. Podemos escoger sujetarnos a la ley de la siembra y la cosecha por medio de la muerte o por medio de la ley del espíritu vivificar lo natural y por medio de lo espiritual. La decisión de Adán y Eva trajo un impacto en lo espiritual. Por eso
hemos hecho tanto hincapié en que inicies el recorrido de esta escuela aprendiendo sobre puertas generacionales. En fin, la decisión que ellos tomaron en el Edén produjo una maldición a nivel de tiempo y a nivel de espacio. Acortaron los días de una creación que fue diseñada para vivir eternamente. Haber comido del árbol equivocado no anuló ese diseño, sino que en vez de vivir eternamente en la presencia de Dios, ahora nuestra naturaleza caída sería consumida por la eternidad en el infierno. Por otro lado, la palabra de Dios es una semilla espiritual, es decir, que no se sujeta a tiempo, no se sujeta a espacio, es eterna, es a tiempo y no posee materia, no posee carne. Por lo tanto, no se sujeta o no se sujeta a las leyes naturales porque no ocupa un espacio. Se mueve con libertad en el tiempo y en el espacio. Por eso, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Y fue a partir de esta semilla de donde Dios llamó todas las cosas a existencia. Entonces sabemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. La palabra y el espíritu dieron lugar a la materia, a lo que se ve. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Y por eso es que la ley que está por encima de todas es la ley de la fe, que viene por medio de la palabra, pues esta nunca regresa vacía. En el cumplimiento de todos los tiempos, la palabra se hizo carne. ¿Qué quiere decir? Se materializó, se hizo materia, tuvo cuerpo. Y a partir de ese momento empezó a ocupar un espacio por un periodo de tiempo. Por eso Jesús es la palabra hecha carne. Dios mismo hecho carne para ocuparse de los asuntos de la carne, para tomar de regreso las llaves del infierno que Adán había perdido, para recuperar lo que la humanidad por medio de Adán le había cedido a Satanás. Y entonces Jesús presenta su voluntad, su escogencia, libre albedrío. ¿Para qué? Para obedecer la voluntad del Padre, que era reconciliarnos a nosotros con Él, para por medio de Cristo reconciliar todas las cosas. Si nosotros no entendemos las dinámicas naturales y espirituales, no sabemos caminar en el diseño de bendiciones generacionales que Dios trazó para nosotros. O somos muy naturales y todo lo tratamos de alcanzar por medio de nuestros esfuerzos, matemáticas, análisis, planes, o somos muy espirituales y todo lo que queremos es el fuego, el poder del Espíritu, pero no sabemos morir y poner nuestra vida y nos quedamos como niños espirituales que todo lo que queremos son milagros sin responsabilidades. En la última clase que nosotros dictamos sobre cuándo la orfandad es una decisión, yo les hablé sobre los 2 caminos que conducen a la madurez. Recuerdo que titulé esta clase de la intimidad al gobierno y básicamente les expliqué la relación entre estas 2 dinámicas de lo natural y lo sobrenatural. Pero en este curso lo seguiremos profundizando a medida que desarrollemos el punto de que como hijas y herederas somos llamadas a ser fieles en la administración, fieles mayordomos de la gracia y de las 3T, tiempo, talentos y tesoros. Así que es muy importante que estudies la clase que te mencioné antes que la dicté en el curso anterior. ¿Qué sucede? Que a veces con nuestras acciones nosotros traemos futilidad, vanidad o improductividad a la tierra, a nuestro tiempo, a nuestro espacio. Y refiriéndome con espacio al lugar que pisan tus pies, al monte de gobierno, a la asignación específica de tu llamado que nos corresponde como parte de nuestra herencia. Si tú permaneces en Cristo, si la palabra permanece en ti, darás muchos frutos y caminarás en la libertad del Espíritu para, por medio de la sangre del Cordero y del poder de su testimonio, vencer al enemigo. Esa es tu herencia. ¿Por qué necesitas entender las leyes naturales y las leyes espirituales? Primero, tú eres un espíritu que tiene un alma y que mora en un cuerpo. Así que pertenecemos a un mundo natural y espiritual. La esencia de lo profético no es predecir el futuro, es saber caminar en los principios y en las leyes. Por eso es que este curso nosotros vamos a estar hablando tanto de las leyes naturales aplicadas a la administración de tus 3Ts, tiempo, talentos y tesoro. Pues debes aprender a ser fiel en lo poco para ser colocada en los lugares de promoción. Y segundo, porque quien entiende los principios y las leyes es sabia. Y la sabiduría es el segundo instrumento profético que necesitamos y que debemos obtener.